Bien, vamos a compartir la palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del verso 54 al 62. Lucas, capítulo 22, verso del 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El pasaje que acabamos de leer es el pasaje, el día en que Pedro negó al Señor Jesús. Entender este pasaje tenemos que ver entonces qué es lo que Jesús le había dicho antes a Pedro. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en el verso 27 al 31, dice: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. La negación de Pedro nos parece un evento bastante incomprensible. ¿Cómo fue posible que este hombre, uno de los 3 más íntimos de Jesús, terminara negando a su maestro? ¿Cómo fue posible, aquel hombre que en una oportunidad, ante la orden de su maestro, que venía caminando por el agua y también él quería hacerlo, y le dijo: yo también quiero caminar, y ante la orden de Jesús, ven conmigo, este hombre Pedro podía caminar sobre el agua también, al igual que Jesús. Y también es Pedro aquel hombre a quien el Padre mismo ha revelado la naturaleza de Jesucristo. Y es este hombre a quien Jesús deja ver de antemano su gloria venidera en la transfiguración allá en el monte. Y este hombre pueda sucumbir ante la interrogación de una jovencita y de 2 hombres. Este hombre que ha dicho que está dispuesto a dar su vida si es necesario, pero que no acontezca algo desagradable o algo de sufrimiento para su maestro. Aún mi vida la daré, pero yo no voy a negarte. Eso tiene que llevarnos a pensar, ¿verdad? Sin embargo, este hombre terminó negándolo. ¿Por qué razón? Eso tiene que llevarnos a pensar que muchas veces nosotros no nos conocemos a sí mismos. Y en este caso, Pedro no se conocía a sí mismo, Nosotros muchas veces nos quedamos sorprendidos. ¿Cuál es nuestra reacción ante determinada situación que nos toca vivir?
Muchas veces habremos dicho, sí, yo nunca voy a abandonar a Jesús, yo nunca dejaré de seguir a Jesús, yo nunca dejaré de servir a Jesús. Cuando nuestro corazón ha sido lleno del amor de Dios, cuando hemos experimentado el gozo de nuestra salvación, entonces hemos dicho, toda mi vida yo voy a seguirte o yo voy a servirte. Sin embargo, por circunstancia de la vida terminamos aún dejando de seguirlo, dejando de servirlo, dejando de creer en muchos casos en aquel que dio su vida a cambio de la nuestra. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo reaccionamos, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, ¿no? Situaciones en que yo vi un día en la televisión un par de enamorados iban y salieron los asaltantes y el hombre arrancó y corrió el primero olvidándose de su prometida, ¿verdad? A quien quizá haya dicho, no, yo te voy a amar y daré a mi vida por ti, te voy a amar hasta el último momento de mi vida con todas mis fuerzas. Ante el inminente peligro escapa. Y así es, ¿por qué razón? Porque muchas veces nosotros no nos conocemos. Y evidentemente Pedro no se conocía en profundidad. Estaba muy seguro de sus convicciones y no sentía temor alguno al afirmar delante del resto, aunque todos estos pierdan su fe en ti, yo no la voy a perder. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pedro se atrevía a contradecir al maestro, confiaba más en sí mismo que en lo que Jesús estaba revelando que veía en él. Esa actitud lo hacía sumamente vulnerable al enemigo. Y de hecho, este no desaprovechó o no desaprovecha la oportunidad. El apóstol Pablo dice, ¿no?, que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Debemos de ser cuidadosos de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces quedamos sorprendidos, ¿verdad? Yo me desconocí, yo no pensé que iba a reaccionar así. Me desconozco después de que de repente decidimos mal ante determinada presión que el mundo nos da o que la situación o la circunstancia nos da. Me desconozco. ¿Por qué razón? Proverbios en el capítulo 3 y el verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. El concepto hebreo del corazón no es solamente el centro de las emociones y los sentimientos, sino que es también el centro de la actividad racional, la voluntad y la toma de decisiones de esa persona. Con el corazón uno reflexiona y decide en cuanto a lo que debe hacer. En el concepto del corazón se combinan la acción de la voluntad, la intención, los sentimientos, la devoción, la mente. Es una forma de dar expresión a lo más profundo de quién es la persona. Y entonces, si la persona llena su corazón con sus propias ideas o de su propia autonomía, apartándose del Señor, le va a ir mal. Por eso es necesario de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios y de todo lo que el Señor nos brinda. El corazón es engañoso. Y muchas veces no somos conscientes de eso, ¿verdad? La mayoría de las parejas que se aman y llegan a casarse, la mayoría, digo, porque algunos casan por presión o porque no les queda otra, pero la mayoría de las parejas que llegan a casarse se casan por amor. Y cuando uno está enamorado, entonces se casa por amor y uno tiene ese compromiso: sí, yo te voy a amar hasta la muerte. Nunca está pensando en que va a dejar de quererle, nunca está pensando en que va a dejar de amarla, nunca está pensando en que va a separarse a 1 año o a 5 o a 10, a 15 o a 20. Su corazón le dice que hay un amor suficiente como para amarle toda la vida.
Sin embargo, ese corazón que hoy le está diciendo, le está confirmando que es capaz de amar hasta la muerte, es ese corazón que en otro momento, en el tiempo, en otra situación, va a cambiar. No porque haya intención en uno de cambiar el corazón, sino en sí mismo. Por eso la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y además es perverso. Y Pedro no conocía a profundidad cómo reaccionaría. Imagínense. Él ha estado dispuesto a todo. Este Pedro que cuando vinieron a capturar a Jesús fue el que sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. Y ahora este Pedro está diciendo, ¿verdad? Aunque es este Pedro que ha sido tan inspirado por Dios, ¿no? Respecto de las cosas espirituales, ha sido, diríamos, el que ha estado ahí siempre. Este Pedro que ha estado dispuesto a dar su vida, que sentía que él estaba dispuesto y podía dar su vida, entonces no negaría a su Señor. Antes de venir al Perú, después de regresar el año 2004, yo por la gracia de Dios estuve en Corea del Sur, ¿verdad? Tenía una buena relación con Dios en ese tiempo, ya estaba programado nuestro viaje, entonces yo decía, wow, ya voy a ir a Perú, yo tengo corazón suficiente para amar a los demás, ¿no? Y yo ya estoy listo, tengo bastante amor. Y ese era mi sentimiento y estaba dispuesto a todo para venir a servir al Señor al Perú. Ese era el sentir de mi corazón, que yo ya tenía suficiente amor en mi corazón y que por eso Dios ya me estaba mandando, nos estaba mandando al Perú para que sirvamos acá. Sin embargo, antes de venir, un día tuve un accidente en un tren de alta velocidad, ¿no? El tren, un puente que lo descofraron pronto, un puente peatonal, no sé. Se cayó sobre las rieles del tren y el tren no tuvo tiempo de frenar, entonces chocó y se montó y nos volteamos, ¿no? Y luego no podíamos salir, se quedó comprimida la puerta, las lunas no se rompían. Y había un soldado y ahí tanto la rompimos y entonces primero salió el soldado y yo fui el segundo que me tiré desde el tren para escapar, porque desde la puerta empezaba a entrar humo. Y sí, desde abajo ya estaba dispuesto, mirando el humo y ya, vamos a bajar ahora a los viejitos, vamos a bajar a las señoras, vamos a bajar a los niños, ¿no? Y luego caminando hacia la estación, de ahí estaba muy cerca la estación, caminando hasta la estación yo le decía, Señor, ¿qué tienes que enseñarme con todo esto? ¿Qué tengo que aprender, Señor, con todo esto? Yo estaba caminando, ¿no? Y le preguntaba, Señor, ¿qué tengo que aprender de este accidente? Y en ese mismo momento el Señor me hacía ver, ¿no? Alfredo, tú dices que tienes amor suficiente para con los demás. Si tú dices que tienes amor suficiente para con los demás, ¿por qué no te quedaste dentro del vagón ayudando a bajar a los ancianos, ayudando a bajar a las mujeres, ayudando a bajar a los niños y tú eras el último en abandonar ese vagón del tren? ¿Por qué no te quedaste? Si dices que tienes amor suficiente por los demás. Fui uno de los primeros, el segundo en saltarme desde el vagón. Sí estaba dispuesto a ayudar desde abajo porque no había peligro, pero me corrí al ver el peligro. Sin embargo, en mi corazón había ese sentimiento, ya yo amo suficiente, estoy dispuesto a dar mi amor por los demás, a darles amor, quizás hasta dar mi vida por los demás. Y ahí Dios me hacía ver, ¿sabes qué, Alfredo? Tú no amas nada, sin mí no eres nada. Aún un bombero tiene más amor que el que tú tienes, porque un bombero muchas veces da su vida, pero tú no estás dispuesto a dar nada.
Ahí en esa estación yo le dije, Señor, perdóname. Era mi vanagloria. No había el amor suficiente en mí. Sin embargo, me engañaba a mí mismo, decía que estaba dispuesto a amar. No me conocía. Por eso dice, el corazón es engañoso. Y es ese corazón engañoso que nos lleva muchas veces a hacer daño a los demás, porque hoy decimos te amo, pero ese corazón engañoso cambia en nosotros. Y aquella persona que amamos, luego la dejamos de amar, y entonces luego empezamos a amar a otra persona. Pedro había dicho, Señor, yo nunca te negaré. Y aunque Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No sabes tú lo que dices. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. No, Señor, te equivocas, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Pedro le estaba diciendo al Señor, tú no sabes, Señor, lo que dices. Yo sé, Señor, lo que siento, yo quiero dar mi vida y dispuesto a dar mi vida. Pedro no se conocía a sí mismo. Sin embargo, Jesús lo conoce todo. El verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo primero que debemos de darnos cuenta es que el Señor Jesús siempre pone sus ojos en ti. El Evangelio aquí de Lucas menciona que Jesús volteó y miró, tras la negación, él miró a Pedro. No dice qué hubo en ese intercambio de miradas, pero sabemos por experiencia que las miradas dicen muchas cosas y hay miradas de muchos tipos, ¿verdad? Basta una mirada. Basta una mirada para que nazca el amor, o a través de una mirada nos podemos dar cuenta de las intenciones de alguien, o a través de una mirada podemos matar si es que miramos con enojo. Una mirada dice suficiente. Entonces Jesús se volteó y él miró a Pedro, ¿verdad? ¿Y qué habría en su corazón de Jesús? ¿Qué habría en su mirada de Jesús? Porque fue esta mirada de Jesús la que llevó a que Pedro llore amargamente. Jesús conocía a Pedro. Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. También Jesús sabía que Pedro no se conocía a sí mismo. Sabía de la amargura de su corazón antes que el propio Pedro pudiera experimentarla. Y el Señor Jesús amaba a Pedro así como él era, con sus errores, con sus debilidades, con sus idas y venidas, con sus subidas y bajadas. Sabía que sus discípulos se dispersarían, que todos perderían la fe, porque en el tiempo que él fue crucificado, sus discípulos se fueron y lo abandonaron. Sin embargo, eso no lo detuvo. El Señor Jesús prosiguió hasta cumplir aquello por lo cual él había venido a este mundo. ¿Qué podríamos decir de la mirada de Jesús? Podríamos decir que fue una mirada compasiva, que fue una mirada llena de amor, que fue una mirada llena de misericordia, una mirada en la cual Jesús decía que le dolía la amargura por la cual Pedro estaba pasando, que la ofensa que le significaba la negación de su persona, y no cabe duda de ello, pues Jesús iba a la cruz por ese Pedro a causa de esa naturaleza y lo hacía por amor. Muchas veces nosotros no sabemos
¿cómo vamos a reaccionar? Por eso tenemos que ser personas sencillas. Tenemos que ser personas que antes de decir algo tenemos que pensar. Antes de decir algo tenemos que ver en tal situación qué es lo que yo voy a decir o voy a hacer. Si somos prontos para expresar, entonces quizá vamos a terminar mal. Sin embargo, Jesús perdonó a Pedro y volvió a llamarle. El Evangelio de Juan, el capítulo 21, el verso 15 al 17, nos narra, después de que Jesús resucitó, tuvieron un encuentro. Dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirlo la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Al final de ese verso, el Señor le dice, sígame. Y en este pasaje nos encontramos entonces con un Pedro diferente. Algo había cambiado en su interior. Pedro había aprendido la lección. Consciente de lo engañoso de su corazón, ya no dice, Señor, yo te amo más que estos. Ahora él responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro había dejado de lado el yo para dar paso al tú de Cristo. Jesús no desecha a Pedro por su error. Jesús no menciona la negación de Pedro. Jesús no le reprocha nada. No le saca del servicio ni del ministerio. Por el contrario, renueva su mandato. Apacienta mis ovejas y finalmente le dice, sígueme. El Señor Jesús nos deja entonces un claro doble ejemplo de cómo deben ser nuestras actitudes para con los demás. A la vez nos deja este claro ejemplo de cómo es Él con nosotros. Necesitamos el amor de Jesús en nuestro corazón para poder amar como Él nos amó. Si en nuestro caso alguien nos hace algo, nosotros no podemos amar como el Señor lo hace, ¿verdad? Alguien que nos traicione, alguien que no cumplió su promesa, alguien que no hizo lo que nos dijo. En la siguiente oportunidad de tenerlo enfrente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es reclamarle, es señalarle, es decirle, eres un mentiroso, eres un falso, me abandonaste o me traicionaste o me negaste. Eso es lo que nosotros haríamos. Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro, preguntémonos cuántas veces nosotros habremos negado a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros habremos negado a Él? Aunque muchas veces hayamos dicho que no. Pero la situación nos ha llevado o nos lleva a negar, ¿verdad? Negamos al Señor cuando dudamos del cumplimiento de su palabra. Negamos al Señor ante la multitud de repente o la presión de los demás. No queremos decir que somos creyentes.
No orar por los alimentos cuando estamos en lugares públicos es una negación. Negamos al Señor cuando no tenemos tiempo o estamos tan ocupados que no podemos tener tiempo para encontrarnos con Él cada día o cada mañana. Negamos al Señor cuando no queremos leer su palabra o no leemos su palabra. Eso es negar. No te conozco. Si alguna vez dije que te seguiría, alguna vez dije que voy a leer, entonces no lo he hecho. Muchas veces pasa en nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre pienso, como siervo de Dios, yo siempre me estoy esforzando a tener que leer la Biblia, a tener que meditar, a tener que me esfuerzo, porque si no, quizá no lo haría. Y yo sé que muchos de ustedes quizá también están pasando en esa situación, ¿verdad? Los pastores laicos, cuando van a ser pastor laico, ¿cuál es su juramento, verdad? Que cada día van a leer ¿cuántos capítulos de la Biblia? 5, ¿verdad? Y que 2 o 3 veces a la semana van a orar por sus ovejas y que van a hacer esto o aquello. ¿Dónde quedó esa promesa? No la hemos hecho. Entonces cada uno de nosotros tenemos una promesa para con Dios que luego no cumplimos. Sin embargo, tenemos que entender que así como Jesús perdonó, así como Jesús amó a Pedro y así como Jesús restauró, también el Señor quiere restaurar nuestra vida ante las negaciones que nosotros hayamos tenido hacia Él. Si tú no has cumplido y hoy te sientes mal, si hoy sientes amargura en tu corazón por haber de alguna manera negado a Jesús, pues te invito a que vuelvas tu mirada y a que lo mires sin miedo, pues no encontrarás allí ni reproches, no encontrarás en Jesús rechazo, sino la mirada de un Cristo que todo lo conoce y que a pesar de tu negación nunca dudó en subir a la cruz para dar su vida por ti y para dar su vida por mí. Él quiere renovar tu llamado. Él te dirá una vez más, sígueme, y Él te dirá una vez más, apacienta mis ovejas. Yo creo que no hay una persona, no hay quien de una u otra manera haya negado al Señor Jesús. Pero en este día Él quiere restaurar. Él quiere que vuelvas tus ojos a Él. No para encontrar a alguien que te juzga, sino para encontrar a alguien compasivo, alguien lleno de amor que conocía y sabía lo que tú ibas a hacer o que yo iba a hacer. Sin embargo, ese amor compasivo del Señor Jesús quiere en esta mañana restaurar nuestro ministerio, restaurarnos al lado de Él. Ya no tenemos que ser los siervos o las personas o los hijos de Dios que somos muy orgullosos de decir que nosotros somos capaces de hacer mucho, sino tenemos que ser los siervos humildes. Si el Señor Jesús perdonó a ellos, nos perdonó a nosotros, entonces ¿cómo nosotros no podremos perdonarnos? Aún ni entre nosotros, pues si Él nos perdona. Por eso, si tú le faltaste al Señor Jesús, es en este tiempo que vuelvas tu mirada a Él. Él está diciendo en este tiempo, ¿verdad? Carlos, ¿me amas? Miguel, ¿me amas? José, ¿me amas? María, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amamos, Señor. Tú lo sabes todo. Pero el Señor está diciendo, apacienta mis ovejas. El Señor está diciendo que sigas cumpliendo el rol por el cual Él dio su vida y el rol al cual Él te llamó. Si estabas a punto de abandonar quizá
tu ministerio, si estabas a punto quizá de abandonar tu hogar, de abandonar tu casa o abandonar, no sé, algo a lo cual Dios te llamó, te puso, pues el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Vuelve. El Señor Jesús conoce nuestro corazón, el Señor Jesús conoce nuestra vida. El Señor Jesús está dispuesto a restaurarte ante las dudas de su existencia, ante las dudas de que quizá dices que Él te abandonó. No importa que tú estés dudando, el Señor te está diciendo, apacienta mis ovejas. Y luego dice, sígueme, verso 19 del capítulo 21 de Juan, el verso 19, luego el Señor dice, sígueme. Y en esta mañana, si tú has sido tocado por esta palabra del Señor Jesús, si estás sintiendo la mirada del Señor Jesús, entonces vuélvete a Él y síguelo a Él. Él quiere restaurar en el lugar en el cual te llamó a que tú estuvieras. Y Él va a llenar tu corazón de amor, Él va a llenar tu corazón de esperanza, Él va a sanar tu corazón. Y si tú no lo conoces, si tú has sido rebelde al Señor Jesús y te has ido tan lejos como aquel hijo pródigo, entonces el Señor Jesús también te está dando la oportunidad de que te vuelvas. Arrepiéntete de cuán lejos has ido y también vuélvete al Señor, que el Señor va a recibirte en este tiempo. Porque este es el tiempo en que el Señor Jesús quiere darnos la salvación. Este es el tiempo en que el Señor Jesús quiere perdonar nuestros pecados. Entonces también rinde tu vida a Él en este tiempo. Oremos. Señor, tú lo conoces todo, Señor. No podemos engañarte. Aún, Señor, cuando nos engañemos a nosotros mismos y pensamos, Señor, que somos capaces de ser fieles a ti, de no negarte, muchas veces, Señor, nuestra vida en sí, nuestra vida, Señor, muestra, Señor, que lo que hacemos, Señor, estamos negando, Señor, nuestra fe. Estamos negando, Señor, que tú eres el Señor de nosotros. Ahora, Señor, perdónanos. Ahora, Señor, nos volvemos. Ahora, Señor, sabemos que tú lo sabes todo y que tú conoces todo y que tú eres el único, Señor, que puede guardar nuestro corazón, cuidar, Señor, nuestro corazón para que tomemos decisiones sabias, decisiones que sean de bendición para nuestra vida y para nuestra familia o nuestra nación. Y eres tú, Señor, el que sabe, Señor, cuando estamos a punto, vamos para cuidar. Por eso, Señor, en este tiempo te damos las gracias y nos volvemos, Señor, a ti. Te entregamos, Señor, una vez más nuestra vida y dependemos, Señor, una vez más, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Por eso, Señor, agradecido, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.